Nosotros somos estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Estamos cursando la materia de comunicaciones. A continuación les voy a presentar a los integrantes del grupo: Daniel Calderón, Juan Cóndor, Marisela Arciniegas, Stalin Medina y quien les habla, Andrés Ayala. El programa contiene los métodos de clusterización. Para la clusterización utilizaremos tres métodos: Camins, Camedois y Meanshift. Para estos métodos vamos a usar el programa de MATLAB y vamos a analizar sus diferencias. Al finalizar vamos a hacer una comparación de todos estos programas para ver cuál es más eficiente. Gracias. El término clúster significa agrupación y para nuestro estudio vamos a utilizar los métodos de clusterización Meanshift, Camedois y Camins, que son códigos que mediante el software MATLAB vamos a correr y a comparar por medio de tiempos y también según el número de clúster que nos arroje el programa cuál va a ser el más eficiente. En este momento vamos a generar los 512 puntos que representarán nuestro número de usuarios. Hemos llegado a la generación del último punto. En nuestro programa le damos clic derecho y se guardan las variables. Abrimos el workspace, encontramos las variables para los puntos X y para los puntos Y. Como podemos observar, esto lo vamos a guardar en una tabla de Excel para nuestra próxima utilización en la clusterización. Continuando con los métodos de clusterización, vamos a estudiar el caso Camins. Camins es un método de agrupamiento que tiene como objetivo la partición de un conjunto de n elementos en k-grupos, en el que cada elemento pertenece al grupo más cercano a la media. Este es un método muy utilizado en la minería de datos. Siguiendo con el algoritmo del Camins, podemos observar que en la línea número 43, el Camins va a calcular el número de clúster con el número total de usuarios ubicados en el mapa y los divide para el número de usuarios máximos dado por cada clúster. En nuestro caso podemos modificar el número máximo de usuarios, que para nuestro ejemplo sería 80, y el número mínimo de usuarios, que para nuestro ejemplo sería 5. Como podemos observar en la gráfica, tenemos en los puntos rojos son los elementos y los cuadrados son los elementos cubiertos. Podemos darnos cuenta que nuestros 32 usuarios están cubiertos. Ingresado el valor de 64 usuarios finales, tenemos un centro de masa, tenemos los elementos y los elementos cubiertos. Haremos esto hasta llegar hasta usuarios de 512. Nuestro programa acaba de correr para 96 usuarios. Como podemos observar, ahorita tenemos ya 2 clústeres. Cada uno cubre una cierta área. Tenemos generados puntos azules, que serían nuestros elementos, los puntos rojos, que cubrirían otra zona de elementos. Ahora, si observamos el Command Windows, vamos a ver que nos dice que Camins con 2 clústeres en un tiempo de 0.1392. Este tiempo lo estamos almacenando para luego realizar una gráfica de eficiencia de cada uno de las clusterizaciones. Y para finalizar observamos 512 usuarios. A continuación vamos a utilizar el método Meanshift. Este método en sí lo que hace es que calcula el gradiente de la función de densidad de un grupo de datos. Entonces, dado un punto de partida, el procedimiento se desplaza iterativamente hasta alcanzar la moda local. Lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a coger en un intervalo de 30 de cada 32 puntos a correr el programa para poder ver las diferencias en cuanto al número de clúster que nos hace dependiendo del número de usuarios. Para el Meanshift, al igual que en el Camins, vamos a utilizar un número máximo de usuarios, 80. Este programa de aquí también vamos a modificar lo que es el ancho de banda. Nuestro ancho de banda va a ser 0.02, refiriéndonos a la escala que tiene nuestro mapa. Entre menor sea el ancho de banda, mayor clúster tendré, y entre menor sea el ancho de banda, menos clústeres tendré. Aquí podemos ver el comportamiento de nuestro algoritmo para los primeros 32 usuarios, generándome así un centroide y todos mis elementos cubiertos.
Nosotros vamos a utilizar este programa de tal manera que cada intervalo de 32 puntos lo vamos a correr para ver cómo aumentan el número de clúster y para ir viendo la manera de agrupación de cada uno. Finalmente, el número de clústeres necesarios para cubrir nuestros 502 usuarios fueron 7. A continuación vamos a ver el método Kamedoys. Es un método muy similar al Camins, donde de un conjunto de datos los dividimos en grupos y cada grupo tendrá su centro. En el método de Kamedoys, el centro será uno de los datos del grupo. Estos datos los hemos ya presentado anteriormente. A continuación programamos con 96 puntos. Corremos el programa. Como podemos notar, ya tenemos dos clústeres. Esto es debido a que tenemos como máximo 75. Al exceder los 75 puntos nos debe crear un clúster más, entonces crea dos agrupaciones. Con 160 puntos corremos el programa. Con 192 puntos probamos el programa. Con 512 puntos corremos el programa. Tanto el Camins como el Kamedoys siguen una forma para dividir un conjunto de datos en K-grupos, es decir que su parámetro de entrada es K. K es un entero que se obtiene de la división del número total de puntos que yo tengo en mi mapa, dividido para el número máximo de usuarios que deseo que tenga cada clúster, en este caso 75. A diferencia del Camins y el Kamedoides, el Meanshift no depende de K, sino que su parámetro de entrada es el ancho de banda, que lo definimos en un 0,002. Diferencias entre Camins, Kamedoys y Meanshift. Para nuestro criterio, según la experimentación realizada, Camins es el que menor tiempo consume, porque además muestra una mayor uniformidad al momento de distribuir los datos dentro de los grupos y se puede aplicar con facilidad a un gran conjunto de datos. Kamedoys no muestra mucha uniformidad en la distribución en algunos casos. Esta técnica se realiza a través de un meloide. Un meloide es el punto más céntrico del clúster. En cambio, Meanshift no reconoce el grupo, sino que los divide en distintos subgrupos y se los obtiene asociando cada punto a un pico o moda, que se encuentra en la región de máxima densidad. A continuación, vamos a ver los resultados mediante una tabulación de usuarios versus el tiempo de los clústeres. Para el Camins obtenemos una cobertura total de 512 usuarios con 9 clústeres. Para el Meanshift, 7 clústeres y para el Kamedoys, 7 clústeres. Vamos a ver estos resultados en una representación gráfica en MATLAB. Observamos primero la gráfica del número de usuarios versus el tiempo de ejecución. Observamos que el método que menos tiempo de ejecución tiene es el Camins, seguido por el Meanshift y luego el Kamedoys. En la teoría habíamos podido consultar que el tiempo de ejecución del Camins y el Kamedoys era más rápido que el Meanshift. Sin embargo, una vez realizada la experimentación podemos ver los resultados y fueron distintos, siendo primero el Camins, luego el Meanshift y luego el Kamedoys. Ahora vamos a ver la representación gráfica de la respuesta del número de clústeres versus el número de usuarios. El método que más clúster utilizó fue el Camins, seguido del Meanshift y el Kamedoys, que tienen el mismo número de clústeres. Una vez realizado el análisis de los tres métodos, concluimos que, aunque todos los métodos tienen sus ventajas, el Camins es el método más eficiente en cuanto a tiempo, y su implementación e interpretación es más sencilla en comparación al Kamedoys y al Meanshift. Si bien es cierto que el Camins utiliza más clústeres que el Meanshift, con una diferencia de 2, lo que en la vida real representa mayor costo económico al momento de construirlos, tenemos que recordar que el Meanshift tiene un grado mayor de complejidad tecnológica, lo que significa un costo extra y por tanto el Camins es más factible de utilizar.